Un saludo cordial a todos ustedes. Por fin voy a satisfacer un pedido de algunos de los miembros del Facebook exigiéndome un pronunciamiento frente a la Ley de Educación Superior. Y les dije que no lo había hecho porque no la había estudiado en detalle, primero, y porque ya me parecieron suficientes los criterios que a favor y en contra vertieron por un lado el Estado y algunos funcionarios del gobierno, y adversos principalmente a rectores, estudiantes y algunos articulistas. Por lo mismo, no voy a redundar o a abundar tanto en lo que ellos han dicho, sino hacer notar ciertas cosas importantes. Esta es una estrategia más del gobierno socialista del siglo XXI, en la cual ofrecen algo que todos queremos: cambiar y modernizar el sistema, en este caso el sistema de educación. Y parten de un diagnóstico correcto respecto a la poca investigación, escaso rendimiento, caos, dispersión, hasta prostitución, como el caso de la famosa Universidad de Colombia, de muchas universidades en el Ecuador. Hace una propuesta equivocada, que apenas tiene aciertos aislados. Sí había un clamor general por rescatar la educación superior, pero no por someterla a otro tipo de tiranía, que en este caso es la del estrado, la de los empleados o la visión de Correa. Y esto no es una disquisición cualquiera. Lean ustedes detenidamente la exposición de motivos de la Ley de Educación Superior. Ahí queda claramente consagrado que debe responder a las políticas gubernamentales, dice, ni siquiera habla del Estado, directrices gubernamentales. Lo otro, el ente regulador de la universidad o la educación superior va a ser uno en donde la composición es abrumadoramente mayoritaria del Ejecutivo, es decir, van a ser puestos por Correa o por aquellos a quienes las empleadas disimule, aunque respondan a la visión de Correa. ¿Y cuál es la visión de Correa? Una visión estatizante y totalitaria de la sociedad, es decir, una sola visión, un solo partido, un solo norte. A pretexto de que el Ecuador está produciendo profesionales que no necesita, se van a desalentar o eliminar carreras sobre las cuales hay sobre oferta y no sobre demanda, tanto que los médicos nuestros se van a Chile, por ejemplo, y se van a impulsar aquellas como quizá acuacultura, para decirles solamente un aspecto en donde la demanda sigue siendo constante, pero eso atenta contra un principio universal mucho más importante, que es la libre elección y decisión de cada uno, y contra un principio técnico también crítico, que es la vocación. ¿Qué tal si el Estado favorece o impulsa el estudio de carreras en donde el financiamiento, el pensum o las facilidades son mayores, pero la facilidad de uno para rendir no es la mejor, o a veces termina siendo la peor y solo la sigue porque hacia allá lo induce a uno el Estado? Esto va contra la libre opción. Eso debe ser estimulado, eso debe ser impulsado, pero eso no debe ser inducido, regulado y peor mandado desde la voluntad omnímoda de los que hacen el socialismo del siglo XXI. Y en general esto es una característica de este gobierno en todo, no solo en el tema de la Ley de Educación Superior, responder a esa clase de visión. Con eso se acaba el pluralismo. Pasamos del dominio o predominio que ciertamente sí existía hasta ahora en las universidades de un país que estaba inmersa en su ley, que es aquello de privilegiar lo público a lo privado, a otra en la cual lo público está totalmente por sobre lo privado y se cree que solamente lo público puede contribuir en lo educativo y no lo privado, que se lo desalienta enormemente. Cuando desde lo privado es cuando más se ha hecho por la universidad en las últimas décadas en el Ecuador. Un ejemplo es la Universidad Católica, la de Quito y la de Guayaquil, y otra reciente, aunque no de mi particular satisfacción, por su vocación y visión más que vocación elitista, la San Francisco de Quito. Pero nadie puede desconocer la excelencia académica de esos centros, tanto que tuvo como uno de sus profesores al propio presidente de la República actual. Esta ley además crea de paso 3 universidades nuevas, así por debajo, como quien no dice nada, de esa categoría al Instituto de Altos Estudios Nacionales, que está dirigido ahora sí por un gran profesional intelectual, Carlos Arcos, y tiene una dedicatoria específica hacia otras universidades como la Flaxo. Lo curioso es que defiendan solamente la posición de autonomía de la universidad, el CONESUB, la FEUE, los rectores y los estudiantes de la Universidad Central, pero no estén en la calle luchando los estudiantes que más se van a ver afectados por esta legislación. ¿Dónde están los de la Universidad Católica, donde yo estudié, en Quito? ¿Dónde están los de la Católica de Guayaquil, que por cosas menores protestaron en su propia universidad? Los de la UDLA en Quito, los de la del Pacífico, los de la Internacional, los de la SEC en la propia capital. Y vuelvo a repetir, la UES, que es una universidad que está alcanzando parámetros académicos muy altos, o la Casa Grande en Guayaquil.
¿Dónde están? La cabeza del reclamo para desprestigiarlo, para colmo, es Marcelo Rivera. Y a él le dedica el gobierno una cadena nacional, como si olvidáramos que las imágenes de Rivera que muestran subido sobre un vehículo para aplastarle el capó y otras apaleando a un diputado fueron actitudes alentadas por este gobierno cuando en el parqueadero subterráneo del Hilton Colón en Quito, en el primer trimestre del 2007, ese tipo de garroteros del FRIU, de la FEWE y del MPD eran los que apoyaban su política para sitiar al Congreso. Ellos alentaron a hacer eso a Marcelo Rivera y ellos lo dejaron en la impunidad tras cometer esas acciones de violencia. Y ellos no sabían en esa época que tenía ni sé cuántos años en la universidad, que no era estudiante, que había arrastrado materias y todo lo demás. No, hipócritas, lo que pasa es que no les importaba, con tal de que apoye su posición. Ahora que contraría su posición, lo denostan, lo desfiguran, lo ponen en cadena nacional como si fuera un pandillero cualquiera, cuando ha sido un militante de su causa. Pero el reclamo contra una ley de educación superior que borra la autonomía debe ir mucho más allá de ese estudiante que de paso con su línea sigue siendo consecuente. ¿Cuándo se acaba la autonomía de la universidad? Cuando dice que va a estar sujeta a las políticas de desarrollo, siempre y cuando estén enmarcadas en las políticas de desarrollo del SEMPLA. Es decir, autonomía pero dentro de este marco, eso no es autonomía. En la educación secundaria privada del país hay autonomía, por eso hay un colegio en Quito, que se creó de paso a raíz de una ruptura que hubo en el mío, en el americano, en el 74, en apenas un año, el Einstein, que tiene mucha afinidad con la comunidad y la visión judía de desarrollo. Hay otro, aquel donde yo estudié, que tiene mucha afinidad e impulso con la visión norteamericana de desarrollo. Tanto que en mi época nos hacían cantar el himno nacional de los Estados Unidos obligatoriamente, hasta que conseguimos que no lo fuera. Así como tampoco debía ser para los gringos cantar el del Ecuador obligatoriamente. Tanto que por esa protesta estudiantil de mi época, en ese tiempo, nos quisieron quitar gran parte del financiamiento que daba el gobierno de los Estados Unidos a ese colegio fundado por Galo Plaza. Pero en el sector privado hay pluralidad de opciones. En el sector público también hay pluralidad de opciones, aunque en esa época colegios como el Mejía, el Dillon, el Anderson, tradicionales rivales nuestros, eran en cambio educados bajo la filosofía marxista-leninista o la visión socialista de las cosas, y no había ningún problema que la gente escoja qué tipo de educación quiere darse y que el Estado ofrezca una pluralidad de opciones y filosofías desde las cuales el ciudadano quiere educarse, pero no se le puede imponer a estas alturas de la vida una visión unilateral. Entonces, esta ley de educación superior es una manifestación más del unilateralismo y el totalitarismo que se quiere imponer en el país, imbuidos de la sabiduría total por el mandatario absoluto. Es una escalada más, que va a terminar siendo aprobada por sus vasallos de la mayoría de la Asamblea con una u otra modificación que atenúa 2 o 3 críticas, pero que en el fondo saldrá incólume. Es decir, nos siguen clavando la estaca. El sistema se sigue afianzando para que luego se vuelva irreversible, no un cambio, sino un retroceso, que es lo que en áreas como estas están implementando en el país. Y nosotros